que conocemos. Muy bien, ya tenemos nosotros al doctor Miguel Ángel Rodríguez Macay. ¿Cómo se encuentra usted, doctor Rodríguez Macay? Muy buenas noches, los saluda Mercedes Morocho, el programa Las del Estivo. Mercedes, encantadísimo de estar contigo nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Ay, doctor, para usted es de verdad, para nosotros es un gran gusto tenerlo aquí en el programa. Y queríamos preguntarle sobre la coyuntura nacional, doctor. Usted sabe que los fines de semana siempre hay algo que conversar para los próximos días, y entre ellas pues está la designación de Richard Rojas como embajador del Perú en Venezuela. ¿Usted le parece que es adecuada esta designación? Bueno, fíjate, Mercedes, yo creo que los peruanos seguimos impactados por una decisión, es verdad que es soberana, porque así lo dicta la Constitución política, que es una prerrogativa del presidente, dirigir la política exterior, pero igual impactados porque sobre Venezuela, el Perú tenía una posición clara, una dictadura completa. Y Nicolás Maduro, pues un dictador, y hasta un dictadorzuelo, en ese nivel. Y entonces, toda la estrategia de los últimos años del Perú, hay que reconocer que desde Pedro Pablo Kuczynski se puso realmente en el lugar que correspondía y se enfrentó a Nicolás Maduro, y Maduro le contestó y muy mal, me acuerdo mucho, y hasta la canciller de Maduro. Y creamos el Grupo de Lima. El Perú se convirtió en el abanderado en la región de un asunto que inspiraba a la comunidad internacional, un país que quería mostrarse con esa moral regional y planetaria de que no iba a ceder nada en democracia. Por alguna razón, los europeos, los americanos, estadounidenses y otras personas del exterior con las que he venido conversando, se decían qué orgullo para América Latina que el Perú haya sido creador de la Carta Democrática Interamericana. Mira, todo eso por los suelos, porque la designación del señor Richard Rojas, lo único que está confirmando es que para el Perú de hoy, políticamente, es evidente que no hay una dictadura en Venezuela. Es decir, vemos lo que en el planeta nadie ve. Y eso es grave. Y el canciller de la República ya no puede decir, como están sosteniéndose muchas presiones, que él es distinto. No, yo creo que estoy haciendo yo una evaluación más detenida de todo. Porque uno tiene que actuar, Mercedes, con buena fe, como lo hacemos siempre. Y cuando llegó a la Cancillería en reemplazo de Héctor Béjar, pues dijimos que bien, porque Maurtua es un miembro del servicio diplomático, embajador de carrera, conocido. Entonces dijimos que bien, iba a temperar la cosa. Pero a temperar nada, porque ya estamos viendo que nada se hace sin la firma de Oscar Maurtua. Entonces, yo la verdad es que no sé qué estará pensando él, pero Doctor futuro Rodríguez, ¿se siente sorprendido? está entrando ¿Sorprendido usted en una etapa como muy difícil. internacionalista que es? ¿Se siente sorprendido Perdóname, justamente por este desempeño se siente usted sorprendido por esta trayectoria que usted tiene como internacionalista, y al ver pues la realidad de muchos países? O sea, es innegable que Venezuela vive un caos, y eso no se podría llamar de ninguna manera una democracia. Tenemos acá millones de hermanos venezolanos que muchos vienen a ganarse la vida honradamente y otros también vienen a delinquir, pero eso son pues un mínimo porcentaje. Pero vienen porque dejan sus hogares, doctor Miguel Ángel Rodríguez. Entonces, a veces esta perspectiva que tiene el actual gobierno nos deja ese sinsabor, porque es que nosotros convivimos con los venezolanos y sabemos cuál es la realidad, doctor. Entonces, por eso le pregunto, ¿esta designación a usted lo sorprende definitivamente? mira, lo que me sorprende es la actitud que iba a tener y que ha tenido Maurtua.
porque uno veía venir con el gobierno actual que las relaciones con Venezuela se iban a restablecer de una u otra manera, porque están en una misma línea. Yo eso tengo que ser racional como tú y todos. Nosotros los abogados, como tú lo sabes, somos parte del mismo gremio. Tenemos que mirar las cosas con mucha objetividad. Pero cuando llegó Maduro dijimos que bueno, ¿no? Hay ahí una esperanza de que se busque un equilibrio. Yo te decía, hasta el dólar va a empezar a bajar. Pero mira, yo creo que el canciller de la República debería, en verdad, que ponerse a pensar qué cosa está haciendo hacia el futuro. Mira, está minando el propio camino por donde él va a transitar. Cuidado, y que no hay vuelta hacia atrás, lo que es peor, porque si no explota. Entonces, yo creo que la Cancillería en estos momentos ha dado paso a una etapa que pensábamos que no iba a pasar, suceder. Nos hemos acercado a Venezuela en el más alto nivel político, Mercedes, como sabes, y eso significa que estamos reconociendo que en Venezuela no existe una dictadura. ¿Te imaginas todo lo anterior? Es decir, todo lo que hemos venido diciendo. El propio Maurtua, si uno mira sus declaraciones hace 4 o 5 meses, quedaría anonadado. Como mis alumnos me dicen, pero ¿por qué pensaba hace 5 meses o hace 4 meses distinto que ahora? Eso tiene un nombre, y la verdad es que impacta creer que el tránsito del canciller lo lleve a una situación de gravedad, primero en lo personal y segundo en lo profesional, porque las dos cosas están intrínsecas. Es decir, la persona humana actúa, tiene elementos volitivos, hay una axiología que nos define a las personas, y nada se ha hecho. El presidente de la República, Pedro Castillo, nada podría hacer si no tiene la firma del canciller. Pero lo que hemos visto en las últimas semanas, con el reconocimiento o la reanudación, diría mejor, de las relaciones con una ficticia república como la saharaui, que no existe en el derecho internacional, eso fue el comienzo. En segundo lugar, el viaje del presidente de la República a las Naciones Unidas y una reunión secreta con Nicolás Maduro. ¿Por qué no en todo caso, si le van a tener, por qué no se publicitó? ¿Por qué no se dijo? ¿Por qué no hubo una conferencia de prensa que iba a haber ese encuentro? Si hay que hacerlo todo de manera transparente. Se hizo realmente con la diplomacia del pasado proscrita por el derecho internacional contemporáneo y por la diplomacia contemporánea, que era diplomacia secreta. Y lo último, ya has visto tú la firma de una petición formal a Panamá para que el señor Rojas sea embajador nuestro en ese país. Panamá no respondió, y ya hemos dicho que ese silencio se debe interpretar exactamente como el rechazo. Pero aún así, con eso, la insistencia ha sido hacia Venezuela. El canciller debió decirle, presidente, ya no podemos operar, porque primero, si estamos retrocediendo con Panamá, al hacerlo con Venezuela, estamos también comiéndonos un pleito con Panamá, con un país clave geopolíticamente en el sistema internacional. O sea, no hay tacto, y esto me preocupa muchísimo, que todos los valores de la diplomacia se vayan al suelo. Y entonces, cuidado, no nos merecemos eso. Torretarle la Cancillería, la memoria de Javier Pérez de Cuellar, ojo con esto, la memoria de Alberto Ulloa Sotomayor, de Víctor Andrés Belaúnde, de Raúl Porras Barrenechea, tenemos que conservarla intacta, y así como está, la estamos menoscabando, y la tradición de torretarle se está perdiendo. Yo sé que es un asunto de personas, pero las personas relievan y externalizan a las instituciones. Entonces, aquello que representan, al fin y al cabo, claro.
representan representa su y que ha sido institución. siempre baluarte, se vaya perdiendo. Eso es una irresponsabilidad, lo digo directamente, como internacionalista, como académico, que jamás vamos a renunciar a nuestros principios para decir las cosas de frente. Doctor, algo que quisiéramos preguntarle desde su punto de vista, hemos visto este supuesto reglaje a ciertos personajes, tenemos también a políticos, a periodistas. ¿Usted cree que la libertad de prensa se está siendo amenazada actualmente en este gobierno o es que es un hecho totalmente aislado? No, fíjate, Recordemos que el día de hoy, por ejemplo, perdón, el día de hoy el presidente Pedro Castillo ha designado a Ricardo Belmont como su asesor del gabinete, asesor, perdón, presidencial mira, de el despacho. presidente, fíjate, Mercedes, yo no, el discurso de Rodríguez Maqueda es la academia, yo no voy a caer en el discurso de los políticos. Si el presidente quiere nombrar al señor Belmont como su asesor, pues que lo nombre, ¿no? Seguramente Ricardo Belmont tendrá cualidades que el presidente ve y requiere para su gobierno, me parece legítimo. No veo con juicio de valor objetivo que la libertad de prensa esté siendo amenazada en lo inmediato, si no tú y yo no estaríamos hablando. Lo que yo sí veo Claro. es que hay un camino en construcción con estas ideas Con en cuerdas paralelas. Primero para conseguir la Asamblea Constituyente y en las provincias, mientras aquí en Lima estamos entretenidos con el tema de Panamá y ahora Venezuela, Maurto y todos estos asuntos, ellos están trabajando en las zonas de nuestros Andes hermosos, la selva, para conseguir firmas y lograr lo que ellos quieren, la Asamblea Constituyente. Bermejo lo ha dicho hoy día, seamos claros. Entonces, yo creo que deberíamos ponerle más atención a asuntos más de fondo, como este, sí, como no, el tema de nuestra política exterior, que es un asunto de fondo. Y aquí las demás instituciones democráticas deben seguir cumpliendo su rol, como el Congreso de la República, que está muy bien, que quiere interpelar al canciller, porque espera su calidad de poder del Estado, el primero, y además control político, que le corresponde por antonomasia. Allí es donde deberíamos ejercitar de manera permanente este atributo de la separación de poderes. Importante, doctor, tener el punto de vista de usted, ¿no? Como internacionalista y saber qué es lo que piensan hoy en día la comunidad internacional sobre, digamos, estos últimos meses que ya ha asumido Pedro Castillo, doctor. ¿Ha cambiado un poco la perspectiva de este gobierno? Ya es un gobierno que era totalmente de izquierda, ahora quizás se está tratando de llegar a un término medio, doctor. ¿Usted cree así? ¿Así nos ve la comunidad Mira, internacional? Mercedes, fíjate, yo la verdad, con todo lo que te vengo hablando, igual yo le deseo muchísimos éxitos al presidente de la República, Pedro Castillo. Esto es muy importante, es el jefe de Estado. Tenemos que conservar las instituciones, empoderar, porque es parte de nuestra vida nacional. Pero también debo decir que llevamos 2 meses y algo más, seguramente, y todavía estamos pensando en gabinetes con algunos de sus miembros que no están dando la talla, más bien son ministros bomba, que no están contribuyendo al presidente, sino más bien están recreando desestabilizaciones. Hasta ahora no hemos comenzado a marchar en las políticas de Estado, lo que la gente está esperando. Entonces, nosotros no podemos pasar más tiempo de esa manera, no se puede perder más del que ya ha pasado. Tenemos el tema de una pandemia que no porque ya estemos vacunados, el 30% de peruanos, incluso con las 2 dosis, vamos a tirarnos para atrás. Hay mucho que ver todavía
en el tema de la verdadera política sanitaria que el Perú necesita, proyectar nuestra política exterior en ese marco internacional, acercarnos a los países donde se encuentran las empresas farmacéuticas, todas esas cosas que son relevantes, inmediatas, han quedado de lado. Y eso no puede ser. Yo creo que debería haber más sensatez en este sentido y pensar en los elevados intereses de la sociedad peruana que están en la marginalidad, al margen de estos libretos políticos de los días, del día a día. Hay que pensar más como hombres de Estado, porque para eso llegan al poder, para convertirse en estadistas. Y serlo requiere pues la disposición para asumir este enorme reto y gran rol que les ha dado toda la sociedad peruana. Sí, es un tema preocupante que hasta ahora estemos debatiendo si es el gabinete idóneo o no es el gabinete, si nos representan o no, cuando tenemos una pandemia, lo ha detallado usted, y también estamos con esta conmoción aún por el fallecimiento de miles de peruanos, más de 100.000 huérfanos, la crisis económica, los niños todavía en casa, los adolescentes en casa, universitarios que ya aparentemente ya van a regresar pues al tema universitario, pero hay temas que son prioritarios, doctor, y como usted dice, ¿no? Le deseamos todo lo mejor, porque al fin y al cabo Pedro Castillo viene a ser nuestro presidente de la República, pero sí queremos que ya existan salidas viables para poder de una vez definir nuestros próximos años, tener un rumbo. En este momento aún no tenemos un rumbo definido. Fíjate, Mercedes, hablabas tú de volver a la presencialidad. Yo me muero por las clases presenciales, porque ya sabes, me encantan las clases. Igual, mis clases por virtuales, yo trato de que sean los menos virtuales. Les digo a los alumnos que aprendan la cámara, interactuamos, no mucho PPT, como están haciendo casi robotizados otros colegios que yo respeto, sino interactuar, porque si no, no llegamos ni a conocer al alumno, lo escuchamos, nunca se le ve la pantalla. Yo creo que a pesar de que la presencialidad es lo más importante que necesitamos, pero a pesar de que la pandemia está allí y no hemos logrado ni siquiera el 50% de vacunados, a mí me parece una insensatez realmente que estemos desesperados por volver a las clases presenciales. Cuidado con eso. Hay que tener mucha meticulosidad con las cosas que vienen. Hay mucha gente que todavía no está ni siquiera con la primera dosis. Y cuidado que todavía falta algún nivel de refuerzo. Acaba de morir en Estados Unidos de América, ustedes lo han puesto para todos los oyentes y los televidentes, Colin Powell de COVID-19, el otrora exsecretario de Estado de los Estados Unidos de América. Entonces, miramos las cosas bien. Por ejemplo, el tema de los del bachillerato. Todavía los jóvenes no pueden salir a hacer las prácticas como quisieran. Hay que tener cuidado con eso. Hay que viabilizarlos. Los papás recién están comenzando a encontrar trabajo. Estamos entrando en una etapa muy lenta. Yo creo que, por ejemplo, debería permitirse, ¿no es cierto?, una prolongación una ampliación del bachillerato automático para que los jóvenes no estén estresados con el estrés que ya están viviendo en las casas. No vamos a ponerles más para que puedan, incluso, si tienen que investigar, hacer una tesis en el medio de la pandemia, que hagan una tesis, que sea para la titulación. No somos prácticos, estamos pensando de manera rigurosa, y no estamos viendo asuntos de fondo, sin descuidar calidad. Pero y entonces, estos temas de educación que nos corresponde, que hablamos siempre, Mercedes, creo que deberían ser vistos con mucha sensatez. Hay mucha desesperación por ver a la clase presencial ya como sea, y no estamos evaluando todos los contornos. Imagínate que llegue
una tercera ola y ya estamos todos en clases presenciales. ¿Qué va a tener que hacer el gobierno? ¿Cuarentena para todos? No, pues ahí hay que ser muy cautos. Y yo creo que la cautela pasaría por clases semipresenciales, de a pocos, en las universidades también de a pocos, ¿no es cierto? Y permitirles a los alumnos con los que converso siempre que puedan ellos dedicarse por lo menos a una investigación seria, profunda, en el nivel de tesis, para sacar la licenciatura, el título, y no estar preocupados sin mucho dinero o sin nada, porque la pandemia ha impactado a las familias. Mercedes, tenemos que ser muy sensatos y comprender, Realistas. y no solamente pensar desde el aparato gubernamental. Claro, saber realmente lo que está pasando en cada hogar. Esta pandemia ha golpeado a todos en general, doctor, y entonces la presenciabilidad, semipresencialidad, hay que verlo con bastante cautela. Lo más importante es la vida de todas las personas. Bien lo estoy diciendo, hoy en día se está dando un rebrote y hoy en día están falleciendo personalidades que han estado ya con sus dos dosis. Entonces, a tener cautela. Doctor Miguel Ángel Rodríguez, como siempre, un placer tenerlo acá, todo un honor y un gusto. Muy buenas noches. Muchas gracias, Mercedes, y éxitos, como siempre. Muy amable.